Me levanté, busqué los versículos y digo, ¿cómo es Dios, no? Cuando Él tiene una palabra para vos, cómo Él hace cuando uno pide con sabiduría, cómo Él viene, ¿no? Con ese rema, con ese Espíritu Santo y trae a tu vida, pone en nuestras vasijas, ¿no? De barro la palabra para poder compartir. Amén. Y bueno, estaba preocupada porque le compartía al apóstol hoy. Le comentaba de lo que me había pasado anoche y le decía los ejemplos que tenía para compartir. Y me dice, no vas a terminar más, dice, con todos los ejemplos que tenés. Pero gracias a Dios hoy el cronómetro no anda. ¿Cómo hace Dios las cosas, no? Así que hoy tengo libertad para hablar. Así que les pido que me acompañen ustedes, no se van a empezar a levantar y a irse. Para compartir esta palabra. Así que bueno, yo quería compartir con ustedes en 2 de Samuel 7, del 1 al 17. Una palabra que Dios habló, una palabra que se me fue revelación, porque muchas veces la leemos, pero muchas veces leemos como algo más, no nos detenemos a ver lo que el Espíritu Santo habla y encontrar los tesoros que hay detrás de la palabra. Y eso le compartí hoy al apóstol y le decía, estoy asombrada de los tesoros que hay dentro de la palabra, de los misterios y que se nos revela a medida que buscamos y preparamos su palabra. Así que bueno, quería compartir y dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo, dice, de todos sus enemigos en derredor. Dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Y aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tu casa me has de edificar, casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tiendas y en tabernáculos. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, y a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite el lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos se aflijan más, porque al principio, dice, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después a ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y así será afirmada tu casa, tu reino, para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán, ¿a quién? A David. Dice que David estaba en su casa.
Dice que estaba en su palacio, porque él era rey, y vivía en su palacio. Y dice que él estaba hablando con Natán, con el profeta, pero estaba hablando como una amistad, como cuando hablamos mientras tomamos mate. Y dice que él le decía, mira Natán, vos sabés que yo estoy acá en el palacio, entre cedros, entre comodidades, entre lujos, y estoy viendo que Dios está, dice, el arca está entre cortinas. Y dice que cuando Natán le dijo, bueno, David, fíjate, dice, vos si lo tuviste en tu corazón, hace una casa. Y dice que cuando Natán se va, y hacía tiempo que Dios no hablaba a su profeta, pero cuando Natán se va, dice que Natán se le aparece la voz de Dios y le dice, dile a mi siervo David, dile a mi hijo, que yo, Jehová de los ejércitos, no he necesitado casa, porque desde que saqué a mi pueblo me he manejado con tabernáculo, me he manejado, dice el Señor, sin casa. ¿Quién es David para decirme que tengo que habitar en una casa? Como que habláramos nosotros, ¿no? ¿Quién es David, Natán, para que me diga a mí que tengo que habitar en una casa? Cuando yo a él lo hice nombre de renombre, porque todo el mundo conocía a David por todo lo que él hacía. Cuando nosotros vemos en la palabra es impresionante todo lo que habla la Biblia sobre David, sobre el corazón que tenía David, que dice que era el corazón conforme al de Dios. Y él estando en su comodidad, estaba preocupado por la casa de Dios. Él hablando con su amigo preocupado, que es lo que Dios necesitaba. Y dice que Jehová de los ejércitos, yo me imagino a Dios diciendo, David, yo sé que tenés pasión por mí, yo sé que tenés amor por mí, y estás preocupado por dónde está mi arca, por dónde está mi presencia. Pero yo me he manejado así. Y aún cuando le abre y le dice que Jehová culmina diciendo, yo edificaré tu casa y haré un trono. Y después culmina diciendo que sí, que va a ser una casa, pero que no la va a hacer David con sus manos, sino que la va a hacer ¿quién? Su hijo, Salomón. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo cuando nosotros, porque dice la palabra que muchos tienen por costumbre no congregarse. Cuando la palabra dice congregaos, no tengas por costumbre no congregarte. Y acá se ve clarito, cuando uno va a la casa de Dios, cuando uno hace para Dios, Dios devuelve lo que vos le haces. Cuando vos estás en el servicio de la casa, Dios devuelve ese servicio, porque le dijo a David, levantaré trono en tu casa, estaré en tu casa. Esa es la promesa que nosotros tenemos como hijos de Dios, cuando tenemos pasión por las cosas de Dios, cuando tenemos pasión por lo que hacemos, cuando tenemos pasión por el servicio. Porque cuando vos tenés una actitud física, vos provocás a Dios. David provocó el corazón de Dios, y por provocar el corazón de Dios, Dios le dio una promesa. Dios le dijo, me entronaré en tu casa, David. Cuando nosotros estamos acá en su santuario, en su casa, Dios se ocupa de tu casa, como lo hizo con David. Dice que yo soy Jehová de los ejércitos, aquel que sacó a todos tus enemigos. Ese es Jehová, tu Dios. El mismo que sacó a los enemigos de David, así va a sacar a tus enemigos. Cuando vos vengas a la casa a adorar y alabar, cuando vos tengas una actitud que provoques el corazón de Dios, como lo hizo David. Cuando entendamos lo que es el servicio, cuando entendamos lo que es ofrendar, lo que es dar para la casa, cuando uno ve las necesidades y las da sin necesidad de que haya pedir a los hijos. Ese era el corazón de David. Ese era el corazón de David, aquel que veía porque tenía pasión. Como dice en los Salmos, mejor es estar un día en los atrios que 1000 fuera de ellos.
Y a veces nosotros, un día que venimos a la semana, a veces preferimos estar ese día fuera que estar en los atrios. A veces decidimos ese día dedicarlo a otra cosa que no será la casa. A veces ese día lo tenemos pactado, pero no a Dios, y no ponemos en primer lugar a Dios. Dios es lo primero, Dios es primicia. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. El corazón como David. Queremos los beneficios, pero no queremos lo que Él pide en nuestras vidas. Dice que sus enemigos Él había matado. Y Él estaba preocupado por la casa. Así Dios va a ser cuando vos vengas a sus atrios a buscar. Cuando vos vengas a la casa a buscar. Cuando vos vengas con una actitud para provocar. Porque David provocó el corazón de Dios. Nosotros quizás estamos aquí, pero nuestra mente no. Quizás venimos, pero no alabamos. Quizás venimos, pero no nos gozamos. Quizás venimos, pero no con acción de gracias. Quizás venimos, pero no con una ofrenda que le agrada a Dios de su grosura de carneros, como dicen Levíticos. ¿Con qué actitud venimos para provocar a Dios? ¿Con qué actitud? No es solamente una ofrenda, también es la actitud de tu alabanza, la actitud de tu compromiso, la actitud de dar lo mejor para la casa y para Dios. Amén. Fíjate si el hermano de al lado trajo los dos pies o las dos piernas. Fíjate si trajo las dos manos, si trajo la cabeza. Porque a veces cuando estamos en la alabanza parece que no hemos estado. Parece que nuestro cuerpo no está. Entonces nuestra actitud en la alabanza no provoca el corazón de Dios. No cantamos, no danzamos. Dice que David danzaba delante del arca, delante de la presencia. Si lo quieren leer, tengo un montón de versículos, pero como no tengo ni cronómetro ni sé por dónde voy. Dice que él danzaba delante de la presencia. Vamos a buscar 2 de Samuel 6:14. Sí, David danzaba en la presencia del Señor. Y su pueblo se regocijaba. Y si David danzaba, ¿con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Con todas sus fuerzas. Si buscamos fuerzas, significa energía. Entonces, ¿cómo danzamos? ¿Cómo adoramos? ¿Cómo alabamos? Se ríen. Yo de acá los veo. ¿Cómo danzamos? ¿Cómo alabamos? ¿Cómo glorificamos? Ni hablar, se hace calor y nos tiramos, vieron como los chicos así con las patitas para adelante, como que estuviéramos en la reposera en la playa. La actitud provoca a Dios. ¿Cuántos en esta noche van a provocar a Dios? ¿Cuántos en esta noche van a provocar el corazón de Dios? Y dice que cuando vos provocás el corazón de Dios, Dios se encarga de tu casa. Dice que Dios se encargó de los enemigos de David. Y así se encargará de tus enemigos en tu casa. De los celos, de la envidia, de lo que te tiren, de hechiceros, de agoreros, de brujos, de macumba y umbanda. No importa, gallina sin cabeza. Dios se encargará de tus enemigos. Porque Él edificará tu casa. Él edificará tu casa. Como tú edificas la casa de Jehová, con todas tus fuerzas, no lo olvides, con todas tus fuerzas, lo mejor para Dios, lo mejor para el Padre. Yo sé que los chicos de la alabanza, desde el viernes que ensayan, vienen antes, se compran los mejores instrumentos, lo mejor para Dios. Quizás muchos pueden criticar, ¿para qué se compró tremenda guitarra? Toca la alabanza para Dios. Dios se merece lo mejor. Dios va a fundamentar tu casa. Dios se va a entronar en tu casa. Tú das alabanza, Dios pondrá alabanza en tu casa. Amén.
escuché medio medio. Amén, gloria a Dios. Hay que comprar sonido, el mejor. Demos lo mejor, porque cuando vos das, Dios te da. Lo que vos das a Dios, Dios te devuelve. Cuando damos lo mejor, Dios te da lo mejor que Él tiene para tu vida. Muchos dicen, ay, pero mirá, ¿por qué con esa plata? Cuando se juntó, por ejemplo, no, quiero decir con esto que no sé si es verdad, capaz que es verdad y... Cuando se juntó para la radio, ¿por qué tanta plata en equipo de la radio? Porque Dios se merece lo mejor. Porque Dios se merece lo mejor. Porque a vos Dios te da lo mejor. Porque Dios te da, cuando vos das, Él te devuelve lo mejor. Por eso, pero muchos ahí hablan y dicen, ay, ¿por qué con esa plata no alimentaron a los pobres? ¿Por qué no le dan al que no tiene? Dice la palabra, pobres siempre habráis entre ustedes. Porque pobreza no es humildad. Porque pobreza, muchos están así porque quieren. Porque no buscan trabajo. Por eso están en esa condición. Y la palabra dice, siempre va a haber entre ustedes. Entonces, uno le da lo mejor a Dios. ¿Y saben lo que es peor? Que aquellos que dicen, ¿por qué no le dan a los pobres? Es el que no puso, es el que no colaboró, es el que no participa, pero sí para hablar. Amén. ¡Qué silencio! Por eso tenemos que provocar el corazón de Dios. Por eso cuando los chicos danzan, cuando aplaudimos, las manos rojas nos tienen que quedar de aplaudir. Dar la mejor ofrenda con la grosura de los carneros, como dice el Levítico. Cuando los chicos danzan, lo mejor, la mejor vestimenta, las mejores cintas, los mejores estandartes, los chicos de bandera. ¡Ay! Otra vez están pidiendo. Están alabando en la casa de Jehová, aún desde niño. Y ellos van a tener alabanza en sus casas. En los momentos críticos, en los momentos más que necesiten, siempre van a tener alabanza en su boca, porque Jehová levantará alabanza en tu casa. No te olvides nunca, no te olvides nunca de venir a congregarte, de venir a buscar. No te congregues, es lo que no tienes que hacer. Porque mientras estás acá, dice David, que él tenía un celo por las cosas de Dios. Vamos a buscar el Salmo 69, 9. Me parece que voy bien. Vamos entendiendo porque están muy serios. Porque me consumió el celo de tu casa. Decirle al que tenés al lado, te tiene que consumir el celo de la casa de Dios. Te tiene que consumir la preocupación por la casa de Dios. Te tiene que consumir, te tiene que apasionar. Tiene que haber pasión en tu vida como lo había en el corazón de David. Salmo 73, 2 y 17. Oh santo, poderoso Dios. En cuanto a mí, dice David, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Dice, casi caí, casi resbalo, casi. Pero ¿por qué no sucedió? Vamos a leer el 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de los impíos. Él casi cae por mirar alrededor, pero entendió que estando en la casa, comprendió que mientras él estuviera en la casa, los atrios, sus pies no caerían, no se resbalaría, sino que al contrario, él estaría adorando y alabando el nombre precioso de Dios. En Santiago dice que Elías era un hombre conforme a las pasiones, sujeto a pasiones como nosotros, y sin embargo era usado por Dios, buscaba la presencia de Dios. Nosotros también tenemos pasiones, somos sujetos, estamos en carne,
pero no es imposible. Tenemos que hacer y buscar las cosas de Dios continuamente, continuamente, continuamente. Dice que el Señor le dijo, ¿por qué me va a hacer casa? Porque antes las casas eran para los ídolos. Como dice el Salmo 115, más tienen ojos y no ven, oído y manos escuchan, boca manos hablan, pies manos caminan. Por eso Jehová en ese momento no tenía casa, porque Él no era comparado, Él era el Dios. Amén. Por eso era que su presencia no podía estar en una casa como los ídolos. Pero dice que David logró provocar el corazón de Dios. Y dice que después Jehová dijo, haré una casa y la hará tu hijo. Qué tremendo una nueva generación. Qué tremendo que lo que nosotros busquemos en los atrios, no solo nos beneficiamos nosotros, sino también quienes, nuestras generaciones. Y dice que Él tendría misericordia sobre la vida de Salomón. No solo Él edificará la casa de David, sino también iba a tener misericordia sobre sus hijos. Amén. Qué tremendo que Dios tenga misericordia de nuestros hijos por el corazón de David, por el corazón conforme al de Dios. Qué tremendo que Dios tenga misericordia de tus hijos conforme a tu corazón. Amén. Por eso muchas veces hablamos de David, muchas veces decimos de David, pero David tenía ese corazón que continuamente se preocupaba por las cosas de Dios, que continuamente él estaba pensando en Dios. Él era un apasionado, él danzaba con todas sus fuerzas, él cantaría con todas sus fuerzas, a voz de cuello, como muchos decimos. Se sentiría, ¿vieron? ¿Alguna vez se sentaron y atrás le tocó un hermanito que canta a voz de cuello? ¿No? ¿Sí o no? A mí me pasa, yo me siento y Edwin se sienta atrás. Canta a voz de cuello. Y ver eso, con las ganas que cantan, con las ganas que danzan, con las ganas que gritan, con las ganas que alaban su nombre. Ver a los sugieres con sus remeras, estando en el servicio. Ver a los chicos de la alabanza, siempre sirviendo todos los domingos con un compromiso. Dejando y posponiendo cosas quizás para venir un viernes, para venir un domingo, para poder estar en la casa de Jehová. Cuando sabemos que vamos a tener recompensa. Qué lindo es estar en la casa. Decirle al que tenés al lado, qué lindo que hoy puedas estar en la casa. Provocando el corazón de Dios. Amén. Decirle, provocando el corazón de Dios. ¿Cuántos en esta casa, cuántos de la casa de Truncado van a provocar el corazón de Dios? A ver, ese grito tiene que ser mayor, porque decimos que damos lo mejor. ¿Es lo que más puedes dar en grito? No, somos como la mamá cuando tiran la chancleta, que donde caiga siempre le pega al hijo. Amén. Si ese grito es para Dios, dalo con toda tu fuerza. ¿Cuántos en esta casa van a provocar hoy el corazón de Dios? Amén. ¿Cuántos en esta casa? Amén. Yo quiero provocar el corazón de Dios para que Dios levante su trono en mi casa, para que Dios levante el santuario en mi casa, para que la presencia de Dios esté en mi casa, en mis hijos, con alabanza, alabando y glorificando su nombre. Aleluya. Alabado sea Dios. Dice el Salmo 139:4. En la intimidad somos formados. David fue formado en la intimidad, pues aún no estaba la palabra en mi lengua, y he aquí oyó Jehová, tú lo sabes todo. No había dicho por la boca, pero Dios sabía el corazón de David. No es necesario que hables y digas, porque Dios ve tu corazón. No es necesario que abras tu boca. Ya Dios sabe la intención de tu corazón. Y a través de la intención de tu corazón, Dios bendice tu casa. Amén. Dios bendice tu casa. Amén. ¿Cuál es la intención que tienes en tu corazón? Eso. Vamos a leer. Lucas 7,
Del 1 al 10, vamos a pasar a los ejemplos. Santo Dios. ¿Vamos entendiendo? ¿Van entendiendo? Después que hubo terminado todas las palabras al pueblo que oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a que este había querido mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que lo concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una casa. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión vio y dice que envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no es digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo, dice, soldado bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Dice que se enfermó uno de ¿qué? De sus siervos. Y él, huyendo de Jesús que sanaba, dice que mandó a 2 de sus siervos a que lo fuese a buscar a Jesús. Y dice que fueron delante de Jesús diciendo: necesitamos que sanes a un siervo. Y dice que la gente daba testimonio y le decía a Jesús: sí, es digno de que lo sanes. ¿Por qué? Porque él ama la ciudad. Levantó, ¿qué hizo? Levantó una casa. ¿Para qué? Para adorar, una sinagoga. Levantó casa. Por lo tanto, dice que la palabra fue dicha y el siervo vivió, fue sano. Es decir, que cuando vos vas a la casa, te preocupás por la casa, amás, la bendición llega. Dice que Dios, la presencia de Dios, está en tu casa. Él levantó casa a Dios. Por lo tanto, Dios bendijo sanando su vida. A veces oramos y le pedimos a Dios que Dios haga el milagro en nuestras vidas. Pero ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Nuestro corazón provoca el de Dios? Este siervo provocó el corazón de Dios, levantando una casa para adorar. No le importó cuánto salía, no le importó lo que tenía que invertir. Él levantó una casa, pero así también como él sembró las cosas de Dios, Dios también a él le dio la sanidad. Lo que tú das para Dios, Dios te da. Lo que tú haces para Dios, Dios te lo da. Si vienes y limpias, Dios limpia tu casa. Si vienes y sirve, Dios sirve en tu casa. Si vienes y alaba y adora, Dios recibe, porque provoca el corazón de Dios. Amén. Tenemos que provocar ¿qué? El corazón. ¿De quién? Y me salté a Cornelio, tanto que hablé de Cornelio. Ay, este Cornelio cuánto me costó. Miren que no dormí y Dios me tenía que hablar. Hechos 10, del 1 al 48. No voy a leer todo, pero quiero que ustedes conozcan a Cornelio. Hay 2 hijos que se me ríen porque ellos estaban ayer en mi casa, y cuando yo estaba bloqueada y le digo: no me acuerdo nada de Cornelio. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión, dice, de la compañía llamada la italiana. Era un italiano, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas ofrendas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y dice que este vio claramente en una visión, como a la hora novena, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio.
Él mirándole fijamente y atemorizado le dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. Tus ofrendas y tus oraciones han subido, han provocado el corazón de Dios. Vamos a seguir leyendo. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, Pedro, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor, dice, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, dice que Pedro subió a la azotea a subirse a orar. Dice que un ángel se le aparece. ¿A quién? A Cornelio. Y dice que mientras se le aparece el ángel a Cornelio, se le presentó porque él era dadivoso en ofrendas. ¿Y qué más? Tenía oración. En otra palabra dice que oraba fervientemente. Yo busqué que era fervientemente, constantemente, fervorosamente. ¿Sí? ¿Cómo oramos nosotros? Señor, aquí estoy. ¿Eso es ferventemente? No. Eso no es fervientemente. Entonces dice que él oraba fervientemente. La actitud física provocó el corazón de Dios. Por eso digo que es tan necesario que tu actitud física provoque el corazón de Dios. Dice que vinieron, dice el ángel, y le dijo que enviara a 2 personas, a 2 siervos, dice a otra ciudad, a Jope, a buscar a Pedro, y que Pedro venga a orar por su vida, a impartirle a Cornelio. Entonces dice que los ángeles, el mismo que se le presenta a Cornelio, dice que se le presenta a Pedro. Vieron que Pedro tenía un carácter muy especial. Antes que Pedro fuera a la casa de Cornelio, tuvo una visión, se le presentó el ángel, tuvo una visión, tuvo que tener ese encuentro, la oración en su azotea, para que cuando fuera el ángel, dice que los siervos pudieran guiar a Pedro a la casa de Cornelio. Amén. Entonces dice que Cornelio, cuando tuvo la visión, dice que fue porque fue visitado por la presencia de Dios. Porque ¿qué pasó? Porque él era dadivoso y era ferviente en la oración. Entonces dice después que Pedro va a la presencia de Cornelio, y cuando llega, dice que Pedro le empieza a predicar a Cornelio, pero le predica de Cristo. No le empieza a contar, vino el ángel y un ángel blanco resplandeciente. No perdió tiempo, directamente le predicó de Cristo. Y dice que Cornelio estaba reunido, y dice que estaba reunido con su familia, porque cuando el ángel le dijo, va a venir alguien enviado a que ore por tu vida, dice que Cornelio mandó a buscar a sus vecinos, a sus hijos y a sus familiares. Y dice que cuando vino, dice Pedro, estaban todos reunidos. Entonces, cuando nosotros hacemos casa de paz o célula, o damos un discipulado y tenemos gente, le decimos, bueno, mira, yo voy a estar ocupada, vos encerrate en la pieza hasta que nosotros terminemos. ¿Eso hizo Cornelio? No. Invitó a todos a que estuvieran presentes, porque Dios enviaría a alguien para que les ministre. Seguimos leyendo, casi continuando, para pasar todo lo que predicó Pedro. Me parece que a partir del 30, 10:30, más o menos. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que estaba, dice, en esta hora, yo estaba en ayunas, a la hora novena. La hora novena significa a partir de las 6 de la mañana hasta 3 de la tarde. Todos los días Cornelio ayunaba, de las 6 de la mañana a las 3 de la tarde. Dice, mientras oraba en mi casa, vi delante un varón. Bueno, más adelante. Ay, a ver si busco mi celular para no demorarlos. 40.
10:40. 41. Dice, dice que estaban todos reunidos en la casa de Cornelio y dice que sucedió como en Pentecostés. ¿Qué sucedió? Descendió el Espíritu Santo y todos hablaban en lenguas. Cuando uno provoca el corazón de Dios, Dios se manifiesta. El 46, gracias hija. Porque los que oía, dice, oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. 47. Entonces respondió Pedro, dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos, que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Sucedió como en Pentecostés, porque un hombre había escuchado de las maravillas que hacía Jesús y predispuesto provocó el corazón de Dios en ayuno, en oración y con ofrendas. Y fue visitado en su casa con la presencia del Espíritu Santo. Y dice que descendió como en Pentecostés, como en Hechos. Y dice que todos hablaban en lenguas. ¿Cuántos hablan en lenguas? ¿Cuánto hace que no hablan en lengua? ¿Cuántos hace que no orás fervientemente? Y dice que todos alababan a Dios y glorificaban su nombre. Todos hablaban en lenguas. Todos hablaban en lenguas porque un hombre provocó el corazón de Dios. Un hombre provocó el corazón de Dios y la presencia de Dios descendió en su familia. Un hombre habrá acá que provoque el corazón de Dios para que su familia sea llena del Espíritu Santo. Habrá una mujer que provoque en esta casa de Truncado, que provoque el corazón de Dios para que su casa sea llena del Espíritu Santo. Células, discipulados llenos de la presencia del Espíritu Santo. Casas de paz llenos de la presencia del Espíritu Santo. Porque uno se levanta como Cornelio. Porque uno se levanta a favor de Dios. Porque uno provoca el corazón de Dios. Descenderá su presencia. Porque lo has provocado. Sacerdotes, ¿cuánto haces que no provocas el corazón de Dios? ¿Cómo es tu oración? Mujeres, ¿cómo es tu oración delante de Dios? ¿Ferviente? Ay, Dios, necesito. Oh, Dios mío, ¿dónde estás? No te siento. Provocamos el corazón de Dios. Provocamos para que Él haga en nuestras vidas. Provocamos, tenemos el corazón como David. Estamos en sus atrios. Cuando estamos en nuestras casas, estamos apasionados por el templo. Estamos apasionados por venir a la casa. O seguimos viendo Netflix. O seguimos viendo un partido. O seguimos viendo un recital. Seguimos tomando mate porque es el día que le dedicamos a la familia. Si Dios no edifica tu casa, en vano trabajan los edificadores. Si no Dios edifica, ¿quién va a edificar tu casa? Dedícale lo primero a Dios para que tu familia esté constituida en Dios. Familias que no se pierdan. Matrimonios que no se pierdan. Hijos que no se pierdan. El mundo está corrompido. No te hagas a ellos. Pasión por las cosas de Dios. Pasión por las almas. Pasión por el servicio. Pasión. Lo que hagas con pasión. Amén. Oh, santo. Oh, barraba, canta, baray, shiva. Hechos 9, 36 al 40.
Habías entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba ¿en qué? Y en ofrendas que hacía. Y aconteció que en aquellos días, ¿qué hizo? ¿Y qué hizo? Murió. Después de lavada, le pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarles: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando, mostrándole las túnicas y los vestidos de Dorcas, que había estado cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Una mujer con buenas obras, una mujer con buenas ofrendas, una mujer que no escatimó en darle a Dios, fue visitada por la presencia de Dios, y aún en su lecho de muerte fue resucitada. Dice que lo enviaron a Pedro. Todos daban testimonio. ¿Vieron que todo lo que leímos daban testimonio de las obras y de las ofrendas que daban? Lo que cada uno hicieron. Cuando uno esté en esas circunstancias y en el apóstol mande a alguien y digan: no, diga el apóstol: anda, porque esta mujer es buena en obras, porque esta mujer está en el servicio, o este hombre, porque esta mujer es de dar ofrendas de la grosura de los corderos. Y Dios fue y visitó la casa donde estaba Dorca. Y cuando la presencia de Dios fue a través de Pedro, la mujer resucitó. Qué importante es estar en la casa de Dios. Qué importante estar en las obras, en el servicio, para que Dios recompense cuando nosotros necesitemos. Para que Dios se acuerde, haga memoria. Dijo que Dios hizo memoria. Cuando hablamos del centurión, dice: Dios hizo memoria de lo que el hombre había dado, de lo que el hombre había hecho para Dios. Amén. Amén. ¿Cuántas Dorcas hay acá? ¿Cuántas Dorcas hay acá en el servicio? ¿Cuántas Dorcas dan acá en ofrendas? ¿Cuántas Dorcas? Que Dios hará memoria de cada una de nosotras. Amén. Ay, casa de truncado. Que seamos reconocidos por las memorias, en ser dadivosos, en dar casas para Jehová, en que seamos apasionados, que todo lo hagamos con amor, que cuando estemos en el servicio, no importa, lo hagamos porque lo hacemos de corazón sincero. Ay, hoy tengo que ir a servir. Tengo que estar parada todo el día. Ay, ¿para qué habré dicho que quería estar en el círculo del niño? Tengo uno colgado acá, el otro llora, el otro quiere ir al baño. Que el servicio sea con pasión. Amén. Ay, estoy en intercesión. Ni se congrega y tengo que orar por él. Con pasión. A veces dan ganas, de verdad. De corazón se lo digo. Con pasión. A veces uno ama tanto a Dios que ama a las almas. Amén. Pero a veces tendríamos que... Nos vamos a quedar ahí. Vamos a buscar en Proverbios 11:25. Justo me miro con una cara, no sé cómo voy del tiempo, pero bueno. Proverbios 11:25. Lo que nosotros damos, Dios. El alma generosa será. El alma generosa. ¿Querés ser prosperado? ¿Qué tenés que ser? ¿Querés ser prosperado? ¿Qué tenés que ser? Entonces, Señor, provéeme. Y el Señor dirá: ¿y vos quedás en esa autoridad? El alma generosa.
provee. El Señor nos provee. Salmo 142, 7. Falta un poquito. Salmos. Saca mi alma de la cárcel para que te alabe tu nombre. Me rodearán justos porque tú me serás propicio. Rodéate con justos. Decirle al que tiene al lado, rodéate con justos. Rodéate con justos. Rodéate con justos. Decile, rodéate con justos. Vamos, truncado, rodéate con justos. Porque si no te rodeas con justos, le van a decir, ¿para qué das? ¿Para qué estás tanto tiempo ahí adentro? ¿Para qué vas a limpiar? ¿No hay otro que lo haga? ¿Para qué vas a poner la letra? ¿No hay otro en multimedia? ¿No hay otro que haga un TikTok? ¿No hay otro que cante? ¿No hay otro que toque? Dice que rodearse con justos es lo mejor que podemos hacer. Porque te va a edificar, te va a enseñar. Te va a enseñar los tesoros, te va a dar fuerzas, vas a tener vigor, porque el que tenés al lado te va a decir, dale que podés, dale con un esfuerzo, dale con fervientemente, seguí orando, seguí clamando, seguí ayunando, no te detengas, vas a provocar el corazón de Dios, vas a provocar el corazón de Dios, vos podés, vos podés, vos podés, no te detengas. El otro te va a decir, ¿para qué vas a ayunar? Mira, no te contestó nada. ¿Para qué vas a orar? Mejor ni lo hagas. No sé, ¿dónde está Dios? No escucha, es sordo. Rodéate con justos, con las águilas amigas, como dice el apóstol, para que sea bendecida tu vida. Amén. Oh santo. Segunda de Samuel 6, del 6 al 12. Mi nuera y mi hijo han pellizcado a mi nieto para que diga, termina la abuela. Corta la tata. Ya te pasaste, tata. Cuando llegaron a la era de nación, dice, Usa extendió su mano y el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. Recuerda, cuando era trasladada el arca, dice que la trasladaron con bueyes en un carrito y dice que dos, cuando se tropezó, que se salió una rueda, fueron y la tocaron y cayeron muertos en el momento. Y el furor de Jehová se encendió contra ellos, dice, bueno, y aquí cayeron muertos junto al arca de Dios. Y se entristeció David, dice, porque dice que Dios había herido, dice, y entonces fue llamado a aquel lugar hasta el día de hoy, Pereusa. Y teniendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David, dice, no quiso traer para sí el arca de Jehová, y ahí en esa ciudad, más o menos, lo hizo llevar a Dios, a David, a casa de ¿quién? De Obed-edom. Y cuando Obed-edom tuvo el arca, tuvo la presencia de Dios en su casa, dice que el arca, dice que estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, dice que 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó la alegría el arca de la casa. Dice que cuando la presencia de Dios estuvo en la casa de Obed-edom, ¿qué fue Obed-edom? Bendecido. Provoca el corazón de Dios para que tu casa sea bendecida. Provoca el corazón de Dios para que tu familia sea bendecida. La presencia de Dios llévala a tu casa. La presencia de Dios que descienda en tu casa con unos corazones como los ejemplos que hemos dado. Mujeres, hombres íntegros. Mujeres y hombres dadivosos. Mujeres y hombres con corazón para la obra, para el servicio. Mujeres y hombres que dan lo mejor para la obra de Dios, para el servicio de Dios. Eso provoca el corazón de Dios. Amén. ¿Cuánto están dispuestos a provocar en esta casa el corazón de Dios? Alabanza.
provoquemos el corazón de Dios. Oh Ramamai Shivakai. Cuando provocas el corazón de Dios, desciende el Espíritu Santo. Desciende el Dios que provee, el Dios que sustenta. Desciende lo que tú das en la casa.